No me fastidies, ¿ah? Lleva la bolsita. Lleva la bolsita. Lleva la bolsita. Lleva la Sí tengo, pero acá hay personas adultas que dicen que no, que por la hueva es, que yo me cepillo con colino, que yo me cepillo con No, es que tienes que... ¿Cuánto se demora en elaborar una palma? Depende del modelo, papi. ¿Y ese es con choclitos? Sí, eso es con choclito. ¿Cuánto tiempo? Si es con choclito, ya 5. 5 minutos. Sí. ¿Y- Si es así con mallas, 10, 15. ¿Y cuánto tiempo le ha demandado aprender? Le he aprendido rápido. ¿Y cuál es el costo de realizar? Hay de ¿A cuánto lo vende? 5 soles, 3 soles, 2 soles, depende del modelito. ¿Y se ha estado vendiendo bastante ahora en esta Semana Santa? Sí. Después de 2 años. Así es, después de 2 años está vendiendo, es porque mucha demanda es esto. ¿Desde qué hora está aquí en el mercado? Ya desde las 4 de la mañana. Bueno. ¿Y de quién ha aprendido? Acá hemos aprendido a tejer viendo a los demás lo que tejen. Ah, ok. Así es. Siempre aquí en el mercado nada más. Sí, siempre acá. Ahí tiene, papi. Eso es con un barquito, mamá. Desde 3 soles, 5 soles se venden estas hermosas palmas que van a servir para acompañar al Señor de Ramos el domingo, este domingo de Ramos. Muchas personas vienen a hacer las compras de estas hermosas palmas que van a ir acompañando al Señor de Ramos. Están elaborando el trenzado de las palmas. Les puede tomar entre 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, de acuerdo a la habilidad de las manos. Muchos hacen arreglos ya incluso especiales, muy elaborados, como podemos observar aquí. Miren, una hermosa presentación, es un crucifijo y se puede apreciar en la parte superior con los choclitos. Hermoso, ¿verdad? Un trabajo de tantos años que van realizando y que es un medio también de generar o de dinamizar la economía local, regional. Así se celebra la Semana Santa en Ayacucho 2022. Esta elaboración que incluso es desde el día anterior, desde el sábado anterior, se van adquiriendo estas palmas, se van confeccionando y miren esos trenzados que se van realizando, las cuales van a servir para acompañar hoy, Domingo de Ramos, al Señor de Ramos, que sale del templo de Santa Teresa hacia la Plaza Mayor para finalmente hacer su ingreso
a la Basílica Catedral de Ayacucho. Hay muy buena cantidad de personas que van adquiriendo sus palmas ya confeccionadas. Miren, aquí hay unas hermosas palmas también elaboradas y que van a servir para en la tarde acompañar al Señor de Ramos. El proceso de confección al inicio es bastante complicado, pero después, una vez que le agarras el gusto, es mucho más fácil continuar el proceso de la elaboración de la confección de estas palmas, que lo hacen niños y adultos. Miren el trenzado que se puede apreciar ahí. Y esta es una forma de dinamizar la economía local también. En Semana Santa, el tradicional trenzado de palmas que año a año se realiza y que, bueno, estos 2 últimos años ha sido bastante complicado. Miren el avance de este trabajo muy elaborado y que desde tempranas horas de la mañana se va realizando este trenzado de palmas, un trabajo bastante especializado. El mercado central frente a la iglesia de San Francisco de Asís se puede apreciar estos hermosos trabajos, estas hermosas palmas que desde costos muy simbólicos, 3 soles, 5 soles, 10 soles incluso, trabajos muy bien hechos que realizan tanto adultos como niños incluso. Hermosos trabajos que sirven en esta Semana Santa para poder dinamizar la economía local, regional. Y este es un ejemplo de cómo sacar las familias adelante en tiempos de la Semana Santa. Un trabajo al inicio bastante complicado, pero la habilidad de los dedos es muy importante y sobre todo la facilidad para las mujeres de poder hacer el trenzado, porque ya desde pequeñas van aprendiendo a trenzarse el cabello y esto les da una facilidad mucho más práctica para poder hacer estos hermosos trabajos. Así es la Semana Santa en Ayacucho. Los niños también aprendiendo de la familia, de los hermanos, de los padres, en este trabajo bastante importante que es el trenzado tradicional de palmas que se transmite de generación en generación en la Semana Santa en Ayacucho.